Celebramos el día de hoy, martes 9 de junio, con una de las posiciones astrológicas más esperadas, yo creo que del año y de la vida también, cuando Venus está en conjunción a Júpiter, que le está abriendo quizás y mostrando el camino de lo que va a ser los próximos días que nos quedan de este mes de junio, y también el cometido o lo que va a significar Júpiter en Leo y por ende Venus en Leo. Primero va a ingresar Venus a Leo, es decir, que hoy día martes se encuentra en una conjunción con el planeta Júpiter, pero finalmente Venus hace el ingreso a Leo más cerca. Esto va a pasar ya este fin de semana. Vamos a tener muy el sábado 13 las energías de Venus en Leo y esto cambia muchas cosas o cambia muchos temas de los cuales nosotros podríamos venir trabajando, veníamos alquimizando, o sea, haciendo conscientes también. Entonces, si bien hoy martes Venus y Júpiter están en una conjunción, esto está pasando en el signo de Cáncer. Es importante para hablar del título que vamos a desarrollar hoy, que es Venus en Leo. Sí es importante entender dónde está Venus hoy, con quién se está encontrando y cuál es la función en el aspecto astrológico o cuál es la función que va a estar formando de manera universal para todos los signos del zodiaco. Esta posición es como si Venus se recargara de los últimos grados de Cáncer, que hiciera como toda esa magia que está ocurriendo el día de hoy, que es una semana además muy definitiva, es una semana que nos permite ir un poquito más allá por los temas o expandirnos un poquito más allá por lo que pueda ser el planeta del gusto, ¿no? El planeta del bienestar. Coloquémosle una palabra que nos encanta a todos y es el planeta del bienestar, el planeta de la conquista. ¿A quién no le gusta conquistar? No, este tema de conquistar, conquistar es súper delicioso. Y cuando hablamos de conquistar o una Venus en Leo, casi siempre lo llevamos, que cometemos ese error, casi siempre lo llevamos al tema de una persona. Pero conquistar la vida, conquistar una carrera, conquistar algo que a mí me apasione, algo que me guste. Venus a veces, casi siempre, caemos en el error de tomar a Venus como el planeta del amor y ya, como que se nos olvida y como que todo queda ahí. Ah, sí, es el planeta del amor, el planeta del romance, el planeta de las relaciones, pero estamos dejando el 80%, bueno, 80 no, yo me atrevería a decir el 90% de lo que verdaderamente encierra el planeta Venus. Venus es el planeta del gusto, de la comodidad, de cómo me siento, de cómo me valoro, de cómo veo el mundo, de con qué gracia, con qué chispa. Por eso Venus también es el planeta del magnetismo. ¿Cómo me relaciono con la otra persona? ¿Cuál es mi vocabulario? ¿Cuál es mi energía? Esto de energía positiva que a ustedes les gusta tanto, los que están hoy martes 9 de junio aquí en el canal de YouTube, los que están en TikTok, en Instagram. Pues esto es muy típico de Venus. ¿Cómo estás vibrando hoy? ¿Cuál es tu vibración? Eso nos habla Venus. Entonces no solamente podemos decir, ay, Venus la pareja, el amor, el romance y demás. Yo creería que eso equivale como a un 5 o a un 10%, o sea, a un porcentaje muy pequeñito. Venus sí nos acaricia mucho en esta semanita y nos empieza a contar una melodía distinta porque está próxima a ingresar a Leo. Cuando Venus entra a Leo, el mood cambia, porque una Venus en Cáncer nos pone muy emocionales, una Venus en Cáncer agrandada por Júpiter el día de hoy 9, pues nos pone como muy introspectivos, nos pone como muy mood Cáncer, mood Escorpio, mood Piscis, como muy quizás de pronto melancólicos, un poquito más de lo normal. De pronto ese es el trabajo más venusino. Pero observemos que Venus en Leo tiene una misión mucho más profunda. Venus en Leo tiene una misión más aguerrida. Venus en Leo le interesa más descubrir también y hacer un brillo y un valor a través de nuestra propia esencia. Entonces, el hecho de que Venus este fin de semana se mueva, se desplace a la zona Leo, va a empezar a activar áreas que son cruciales para cada uno de nosotros. Nos empieza a mover esa chispa, nos empieza a mover esa gracia. Además que Leo es un signo que va a estar muy marcado dentro de poco tiempo. Es como si ya estuviera preparándose, ¿no? Es como si el fogón ya estuviera prendido, como que vamos a hacer algo también con el asador y como que ya tenemos los materiales, como que ya huele a algo.
Venus siempre que llega a Leo es un excelente tránsito este fin de semana porque nos va cargando de de ese positivismo, nos va cargando de esa ayuda. Y aquí el tema que más nos interesa a todos es empezar a saber, bueno, si Venus ingresa a Leo, ¿cuál es ese fuego que yo quiero expresar? Es una etapa de vida donde nosotros también debemos preguntarnos eso. ¿Realmente estoy brillando como yo quiero? ¿Cuál es mi próximo enamoramiento? Fíjense que esto sí gusta mucho y hay que decirlo. Venus en Leo es la manera en la que nosotros podemos agarrar la vida, agarrar esa fuerza, hacer algo. Y para eso se requiere también el tema, la sustancia química del enamoramiento. Para esto se requiere mucho como estar conectados con ese fuego, como con esa alegría leonina que todos tenemos a Leo en algún lugar de nuestra carta, todos. Pues ese lugar de nuestra carta al recibir esta visita es un muy buen momento para entregarnos al romance, pero no al romance de otra persona, no al romance de alguien, no al romance de relaciones, no. Es un momento ideal para entregarnos a un romance con nosotros mismos, con la vida, con la chispa, con la fuerza. El tema, ahora vamos a entrar un poquito más fuertes, vamos a entrar más profundos. El tema del romance conmigo mismo o el romance con otra persona, pues es muy difícil, casi que imposible entrar en las mieles del amor de Venus en Leo cuando yo no aprendo a tener un buen romance conmigo mismo, cuando no aprendemos a conectar con esa belleza y con ese punto genuino, cuando no aprendemos o es tan difícil para nosotros relacionarnos con esa parte sutil o esa parte amorosa de nosotros. Observemos dos cosas. Claro, Leo de una parte está simbolizando el plexo solar. Esa es la función leonina, expresar o colocar un punto de partida. De otro lado, Venus es un planeta que es arquetípico, ¿sí? El arquetipo también del corazón, el arquetipo del amor. Incluso a Venus lo asociamos mucho con el chakra corazón, con el chakra cuarto que se llama Anahata, y tiene mucho que ver con el valor, el merecimiento, el gusto, el cómo me siento. Esto es típico de Venus en Leo, cómo me siento conmigo mismo, cómo me voy acomodando con este cuerpo, cómo me voy acomodando, cómo me voy preparando en distintas fases de mi vida para expresar. Por eso la función que tiene Venus en Leo es mucho de expresar todo lo que hay dentro de mí, expresar mi brillo, expresar mis emociones, expresar o expandir también, tener como esa capacidad de poder expandir hacia otras personas lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo. Entonces, aquí hay muchas trampas. Aquí hay muchas trampas que se requieren hablar, aquí hay muchas trampas que vamos a tocarlas en este live. Voy a ir por las líneas enumerando y vamos a ir. Ahora más tarde les comparto también el mandala para ir conociendo un poquitico más las trampas de Venus en Leo. Porque sí es un tránsito muy bonito, es un tránsito que nos ayuda también mucho a volver a la esencia del gusto y el placer y la comodidad o el confort que yo puedo tener en mi cotidiano vivir. Esa es una pregunta que nos puede hacer mucho Venus en Leo este fin de semana. ¿Cuál es el confort y cuáles las ganas con las que estoy viviendo mi vida, no? Esta parte de sentirme pleno o de sentirme llena, satisfecha en cosas muy mías, en cosas muy del mundo, en cosas muy que sea también de mi vida, de mi sentir. O sea que el tránsito puede llegar a ser muy egoico, el tránsito puede llegar a ser muy volcánico, el tránsito también puede llegar a ser muy narciso, ¿sí? Esta parte también mal canalizado, ¿no? Estoy llevándolo no a que esto va a pasar, sino es una de las energías, es uno de los arquetipos. Cuando hay mucho Venus en Leo, entonces como que se puede volver el tema muy egoico, demasiado, exacerbarse un poquito más lo narciso que pueda haber. Y también cabe resaltar que una Venus en Leo pues nos da la oportunidad de conectar con ciertas fibras, le llamo yo a esto. Hay ciertas fibras en nuestra vida que a veces necesitamos pasar por ciertas circunstancias para darnos cuenta que eso está dentro de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de tu valor personal? ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos cuenta de que yo valgo? Casi siempre, fíjense esto, casi siempre que nosotros en la vida hemos llegado a la conclusión de decir, yo valgo como persona, es que yo valgo estos sentimientos y esto vale, o sea,
esa parte de valorarme, de amarme, de apreciarme, ¿no? Todo esto es necesario. Entonces, casi siempre llegamos a estos puntos de la vida a través de una experiencia antivenusina. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una experiencia antivenusina? Pongámosle ese título, ¿sí? Si Venus es el gusto, Venus es el placer, Venus es la armonía, ¿qué podría ser una experiencia antivenus? Antagonista a mi Venus, una situación antagonista a mi Venus en Leo. ¿Qué puede ser una situación así? Algo doloroso, vivir una experiencia que no me guste, vivir una experiencia que yo no esperaba, vivir una experiencia donde casi siempre el valor fundamental, que es la emoción, el valor fundamental, que es el merecimiento, se ve perdido, como que se pierde, ¿no? Como que no cobra sentido. Esa es una experiencia antivenusina. Casi siempre, gracias a esas experiencias antivenusinas que son de poco agrado, que son de poca resonancia o que sencillamente nosotros no queremos que nos pase. Mira, por ejemplo, lo que dice Patti, desamor. Esa es una experiencia antivenusina, el desamor. ¿Sí? No vamos a juzgar de cómo fue ni nada, sino el desamor es una experiencia que me permite conectar con mi Venus. Todos, siempre que hemos tenido una experiencia de desamor, una experiencia antivenusina, no nos queda otra alternativa que conectar con Venus en Leo. Resultamos a través de esa experiencia comprendiendo las mieles del valor propio. A través de esa experiencia empezamos a manejarnos distinto. A través de esa experiencia empezamos a protegernos y a cuidarnos. Venus en Leo no solamente nos enseña a relacionarnos con nosotros mismos, sino que también Venus en Leo nos enseña la protección que debemos aprender a tener acerca de nuestra propia energía. Leo es un signo que se caracteriza por el brillo, por la luz, por ese resplandor. Entonces, gracias a todas las experiencias antivenusinas o experiencias de desamor, con lo que sea, porque podemos vivir una experiencia de desamor con la mamá, podemos vivir una experiencia de desamor con un amigo, podemos vivir una experiencia de desamor con una pareja, con un hijo, podemos vivir una experiencia de desamor de muchas formas, de múltiples maneras. Por eso lo peor que podemos hacer con Venus en Leo es llevar el tema, llevar el concepto única y exclusivamente a sentido de pareja o a sentido de novios, porque va mucho más allá. Va mucho más allá del sentido del novio, va mucho más allá del sentido de pareja. Claro, esta Venus en Leo tiene un propósito que va a llegar al grado cero de Leo. Entonces, si vamos a tener este sábado 13 a Venus tocando ese grado cerito de Leo, pues muy próximamente esto significa que va a estar haciendo un aspecto demasiado armónico también con la fantasía y con el encantamiento, ¿no? Es un aspecto de este fin de semana que vamos a tener, es el aspecto del encantamiento, de cómo luce el encantamiento en nuestra vida, de cómo se genera este punto de encantarnos por la vida o encantarnos. Puede verse proyectado en otra persona, puede verse proyectado en el encantamiento por el otro. También esto puede pasar, donde me resulto encantando como las serpientes, la cobra, que va la cobra en ese encantamiento que tenemos acá. Natalia dice aquí en YouTube, mi grado cero en casa 12. Bueno, un grado cero en casa 12 va a haber mucho encantamiento, ¿no? Con ese grado cero de Leo, un grado cero de Leo, encantamiento con un aspecto muy fluido hacia Neptuno, que es el grado cero de Aries, que muy posiblemente, si tienes grado cero de Leo en 12, posiblemente Neptuno esté en Aries, en la casa 8. Entonces, aquí hay un encantamiento místico, hay un encantamiento energético. Por ejemplo, este tránsito de Venus en Leo para Natalia, que le corresponde en el grado cero de Leo en la casa 12, hace un aspecto tan bonito, tan bello, tan armónico con el mismo planeta que es el regente de dicha casa, es decir, 12 Neptuno. Y Neptuno está en otra fase, Neptuno está en otro mood, Neptuno está llevando toda la energía espiritual, proyectándola hacia Venus en Leo. Aquí hay esto es como un gran plato, un gran platillo de cangrejo. Aquí hay mucha sustancia que se puede utilizar porque todo lo que va a estar haciendo esa Venus en Leo es como conectando y sirviendo de filtro
para poder plasmar en letras y poder interpretar todos estos insights que en Casa 12, Neptuno a través de la 8 sirve de puente también para que estas imágenes de valor propio y de valor también del proceso espiritual que se ha tenido, pues tenga mucho más brillo y mucho más impacto. Fíjense esto tan interesante. El día 13 vamos a tener a Venus en Leo y va a durar un mes. Es decir, que hasta el otro mes de julio, en este caso, sale Venus de Leo en las primeras semanas. Va a ser un mes donde Venus va a estar recorriendo esos 30 grados de Leo, activando cada uno de los decanatos. Primer decanato de Leo, segundo y tercer decanato de Leo haciendo ese barrido. ¿Cuál es el propósito o cuál es la intención de que Venus se adelante en relación a la conjunción que tenemos hoy? Que son dos temas distintos. Hoy, martes 9 de junio, estamos celebrando uno de los aspectos astrológicos de mayor valor, que es la conjunción de Venus y Júpiter. Pero Venus se adelanta, entra primero el sábado 13, entra Leo, abriéndole el camino, mostrando las brazas del gigante que viene atrás, porque Júpiter en Leo estará el día 29 de junio. Entonces hay tres fechas interesantes que debemos analizar el día de hoy. Tres. Para hablar de Venus en Leo necesitamos mencionar estas tres fechas que son cruciales. Primera parada, el día de hoy, primera fecha, 9 de junio. ¿Qué está pasando hoy con Venus? Está siendo expandida por Júpiter. Justo hoy, 9 de junio, tenemos esta conjunción en el signo de Cáncer que está nutriéndose. Sí podemos decir que Venus es prácticamente, siempre le he llamado a Venus cuando está en Cáncer, es como el nutriólogo, ¿sí? Venus en Cáncer es como el nutriólogo que nos va diciendo, en este caso, qué debemos comer, cuántos gramos de proteína, cómo debemos nutrirnos. Eso es lo que está haciendo Venus con Júpiter el día de hoy, 9 de junio. Esa es una primera fecha y esto está ocurriendo en el grado 25 de Cáncer. Ahora, segunda fecha. La segunda fecha de Venus es este sábado, que es el día 13 de junio. El día sábado 13 de junio, para los que están un poco confundidos que si Cáncer o Leo, Venus ingresa a Cáncer. ¿Sí? Es que todo esto está pasando en el último decanato de Cáncer. Entonces el día sábado entra Venus en Leo. Y el día 29, tercera fecha, el día 29 de junio entra Júpiter a Leo. Es decir, que tienen una danza. Hay una danza cósmica entre Venus y Júpiter. Hay un plan. Traduzcamos esto de danza en la palabra plan. Hay un plan Venus-Júpiter que se está cociendo, que se está nutriendo, que se está gestando en el grado 25 de Cáncer hoy. Se adelanta Venus llevándole un mensaje a Leo, a la zona leonina de nosotros, es decir, a la zona de fuerza, a la zona de brillo, a la zona de impacto. Cuando tú vas a presentar una entrevista de trabajo de los 12 signos del zodiaco, en una entrevista de trabajo, ¿cuál es el signo que tú pones? Así seas Libra, así seas Piscis, así seas Sagitario, así seamos de signo Capricornio. ¿Cuál es el signo que tú muestras en una entrevista de trabajo? A ver, ¿cuáles son las astrólogas en formación, las que están en astrología viva? A ver qué tanto llevamos. Pregunta astrológica, claro, es pregunta para contestar, hacer este live ameno. A ver quién lo contesta. Ve, aquí ya una ganadora, Laura. Es que Laura sabe cositas. Yo ya me la pillé que Laura sabe varias cositas. Yo creo que me va a tocar es como invitar a Laura, que ya no esté de ese lado del TikTok, sino que venga aquí porque ella siempre bota temas. Laura lo dijo aquí en TikTok. Bueno, le sigue también. Ah, bueno, varias, mira, todas como muy conectadas. Esto está interesante. Leo, dicen por acá. Tu ascendente. Alejandra, mira. Está bien. En una entrevista de trabajo, ¿cuál es el signo que nosotros mostramos? El Leo. Leo. Imagínense que ustedes están en una entrevista de trabajo. ¿Cuál es el performance? ¿Cuál es el debut? ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué voy a decir? Leo. ¿Y cómo te preparas en una entrevista de trabajo? Con Leo. Tú sabes que tienes una entrevista de trabajo, ese día te vistes como Leo, te peinas como Leo, te proyectas como Leo, vas con Leo, con fuerza, con energía,
con entusiasmo, vas con actitud. Esa palabra es muy leonina. Actitud. ¿Voy con actitud de qué? Actitud de que me contraten. Cuando a mí siempre me dicen, Javier, pero qué, defíneme Leo. El mejor ejemplo es ese. Vas a una entrevista de trabajo y no, te pones bien, estás seguro. Y si usted no está seguro, por lo menos simula estarlo, porque no te va a jugar a favor. Entonces sabes que debes tener un comportamiento, debes tener una risa, debes mostrar tu mejor cara, tu mejor brillo, tu mejor actitud. ¿Sí? Y si el entrevistador me bota una pregunta y me dice, bueno, ¿cómo resolverías este tema? Pues sacas tu Leo, ¿no? La mejor cara, la mejor sonrisa, el liderazgo. ¿Qué colocas en una hoja de vida cuando dice perfil? ¿Qué colocas? ¿Qué colocamos en una hoja de vida? Cuando dice perfil, ¿tú qué colocas en esa hoja de vida? Soy una persona que a veces me levanto triste, soy una persona ansiosa, soy una persona que a veces me da depresión, soy una persona que casi siempre veo el vaso medio vacío, soy una persona que ay, cuando estoy estresada me dan ganas de no hacer nada, soy una persona... ¿Tú colocas eso en tu perfil para una hoja de vida? ¿Pones eso? ¿Qué ponemos en el perfil de una hoja de vida? Soy una persona alegre, soy una persona optimista, sacamos nuestro Leo, hablamos de nuestro Leo, eso es Leo, lo que tú pones en esa hoja de vida. Me considero que soy una persona alegre, me considero que soy una persona propositiva, me considero que soy una persona que resuelvo, me considero que soy esto, que soy lo otro. Cuando no sé algo, soy una persona diligente, me gusta saberlo, me gusta tal cosa, de muy buena actitud, me gusta la risa, siento que la risa es parte del uniforme. La risa debe ser parte del uniforme en un área de trabajo. Me encanta. Todo eso es lo que ponemos en ese perfil laboral, en ese Leo, ¿sí? Entonces, figúrense que esto de que entre Venus a Leo, pues ahora el ejemplo que yo estoy dando, el ejemplo que yo estoy poniendo en una hoja de trabajo, en una entrevista, traigamos ese ejemplo y esa analogía, traigámoslo a la vida, a la hoja de la vida, pero a la hoja de vida, pero de nuestra vida, de lo que estamos consumiendo, de nuestros días. Es como si el universo fuera el que nos estuviera entrevistando en este preciso momento. Es como si fuera el universo que nos dijera, a ver, ¿cuál es su perfil? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la cara que le voy a poner a la vida? Eso es Venus en Leo. Eso es Venus en Leo. ¿Cuál es la cara? ¿Cuáles son las preguntas que yo le voy a contestar al entrevistador? En este caso, el entrevistador es el universo. El entrevistador es mi vida, es mi cotidianidad. El universo me está entrevistando. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué vas a contestar? No, pues hoy estoy triste, hoy estoy deprimida, hoy yo no puedo, hoy yo no sé, hoy tal cosa. ¿Sí? Claramente, mira esto que dice aquí en TikTok Metamorfosis, mostramos nuestras fortalezas, nuestros talentos. Esa es la pregunta que nos hace la vida con Venus en Leo. ¿Por qué si nos preparamos para una entrevista de trabajo, para dar nuestra mejor cara a una entrevista de trabajo, cuál es la cara que le estoy dando a la entrevista de la vida? Ya no la entrevista de un trabajo para que me contraten. ¿Sí? Ya no para que me contraten en ese trabajo, para contratar a la vida, ¿sí? En la vida, en el trabajo de la vida, porque la vida es un trabajo. Claro, la vida es un trabajo. La vida es un trabajo que me pide horario. Hay un horario, la vida me pide un horario. Si yo cumplo un horario en un trabajo, ¿me estoy cumpliendo el horario de mi vida? Reflexivo. Venus en Leo nos pone muy reflexivos. Si somos capaces de responder a muchas cosas, lo estoy haciendo con mi vida, con mi luz, con mi energía, con mi esencia, con mi existencia. Ponle lo que tú quieras ahí, pero me estás cachando y me estás tomando la idea de para dónde va. Eso es Venus en Leo. De esto nos empieza a decir Venus en Leo, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? Imagínate que volvemos al ejemplo, en esa entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo contestamos? No, yo no sé nada. O sí, yo hago las cosas a veces. No, con actitud. Mira, uno de mis talentos es esto. ¿Cuáles son tus fortalezas?
Si yo te preguntara en este instante cuáles son tus fortalezas, ¿tú qué me dirías? En una entrevista de trabajo cuando nos preguntan eso, ¿no? Mencióname la famosa palabra o la famosa frase, la famosa pregunta en la entrevista de trabajo. Menciona 5 talentos que tú tienes. Dame 5 fortalezas. ¿Les ha pasado? Les pregunto, esto ya es pregunta porque veo que se quedaron calladas. ¿Les ha pasado esto? ¿Alguna vez en la vida les ha pasado o nunca? O no tienen ni idea de lo que estoy hablando? No hay ni idea de lo que estoy hablando. Tiene que haber, aunque sea una, tiene que haber una idea de lo que estoy hablando. ¿Han mostrado a Leo alguna vez en sus vidas? Venus en Leo. ¿Qué contestan? ¿Qué contestaríamos si nos preguntan en una entrevista de trabajo, regálame 5 fortalezas? ¿Cuáles son 5 fortalezas tuyas? ¿Cuáles son tus 5 talentos? ¿Ah? TikTok, vea, TikTok siempre están súper activos. Gracias por sus corazones, por sus mensajes. Dice Alejandra Villoni, nunca me preguntaron. Ay, pero tú eres bella, mi niña. No, es que sí, el entrevistador que te pregunte, tú tienes excusa, porque el entrevistador que le pregunte a ella cuáles son los talentos son evidentes. Bueno, ahí digamos que hay excepciones. Alejandra, hay excepciones. Hay excepciones en la vida. Hay personas que muestran su magia, ¡pa! De entrada, que a veces decirle cuáles son sus talentos, pues se perciben incluso energéticamente. Habría que ver cuál es el entrevistador. No, muy bien, muy bien. Eso, esto que estamos hablando, esto es Venus en Leo. Venus en Leo es como si la vida, traigamos esto, por eso me encanta este ejemplo, traigamos esto a nuestra vida. Imaginemos que el universo nos pregunta, hey, ¿cuáles son tus talentos para contratarte a la vida? A ver si te puedo contratar, si tú eres la persona que yo estoy buscando. Imagínate que el universo nos dijera eso, como en un trabajo. Nómbrame 5 talentos, a ver si es lo que si lo que estamos buscando lo tienes tú. Damos nuestra mejor cara. Solo que aquí, astralmente, energéticamente, ahora es ante nosotros, ante lo que estamos viviendo. Realmente estoy dando mi mejor cara para mí mismo estoy dando mi mejor cara, estoy dando mi mejor actitud. Eso es Venus en Leo. Venus en Leo. Recuerden las 3 fechas que estábamos hablando ahora. La fecha de hoy, que es 9 de junio, donde tenemos Venus conjunción Júpiter, grado 25 de Cáncer. La fecha del sábado 13 de junio, que es donde Venus ingresa en el grado cero de Leo, haciendo un maravilloso trígono con Neptuno en el grado cero de Aries. Y la tercera fecha, que es el ingreso en este caso de Júpiter en Leo, que va a ser el 29 de este mes. Entonces todo esto está danzando, todo esto va al unísono, todo esto va tiene una historia, hay una historia que se está desarrollando, hay un mise en place que el universo nos está poniendo en la mesa. Esas son las preguntas de Venus en Leo que nos está preguntando la vida, no un entrevistador para contratarnos, sino la vida misma nos dice Venus en Leo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es mi mejor brillo? ¿Cuál es mi mejor actitud? ¿Estoy dándole el valor a mi brillo desde la esencia? ¿Estoy teniendo esa conexión conmigo misma? ¿Estoy llevando estas experiencias Venus en Leo? ¿Me lo estoy creyendo? ¿Lo estoy viviendo? Pero qué posición también tan delicada. Qué posición tan delicada y qué posición tan exigente, porque ¿qué pasa cuando Venus y Júpiter están juntos? Cuando Venus y Júpiter están juntos, sí, no vamos a decir que no, es un súper aspectazo y es una maravilla y es una locura y pongámosle todo el azúcar que queramos y fresas y pongámosle cherry y pongámosle chantilly y todo eso lo es riquísimo, ¿no? Pero puede llegar a ser empalagoso. Puedo llegar a empalagarme de virtudes, narcisismo, puedo llegar a demasiado leo, demasiado ego, demasiado puede pasarse. Si bien es cierto que todos los seres humanos poseemos, sostenemos una estructura egoica, esto de que y esté Venus y Júpiter también proyectando esta energía hacia Leo puede hacer que haya demasiado caramelo, ¿no? No, ya es too much y entonces esto nos queda demasiado dulce, demasiado tema, ¿no? Eh, dice Alejandra, y Júpiter en oposición a Venus. Bueno, esto da mucho contraste, porque Júpiter en oposición a Venus puede llegar a tener mucho contraste, porque aquí ya hay momentos, las oposiciones, la naturaleza de las oposiciones es que nosotros vivamos una polaridad.
que en algún momento me sienta muy Venus en oposición a Júpiter y en otro momento me sienta muy Júpiter en oposición a Venus. ¿Sí? A veces pareciera que la oposición va en un solo sentido, lo cual es algo errado. Las oposiciones ofrecen dos sentidos, ofrecen dos líneas. Una es como se ve de aquí para allá, yo que estoy transmitiendo, y otra es como tú me ves de allá para acá, que eres el que recibe la transmisión. Lo mismo pasa con Venus y Júpiter. Hay como una tensión y hay un tema donde muchas veces me voy a sentir con el brillo y que cumplo el estándar y a veces voy a sentir que me falta, ¿no? Si me ubico desde el lado de Venus y observo a Júpiter, como que me falta la amplitud, como que me falta cumplir con los estándares, ¿verdad? O me falta cumplir un poquitico más con esa idea o con ese fuego que va por allí. Entonces es interesante analizar en qué área de nuestra vida tenemos a Leo, cuál es el área, es más, la palabra que me gusta para esto es, ¿cuál es el área de mi vida que está gobernada o es gobernada por el signo Leo? Que a veces no se sabe esto, ¿no? Y esto es crucial. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el área de la vida que gobierna Leo? Leo está haciendo algo en tu vida. Leo hace algo en tu vida. Leo trabaja tus finanzas, Leo trabaja tu cuerpo, o Leo trabaja tu profesión, o Leo trabaja tu carrera, o Leo es el encargado de trabajar tu salud. Leo, este signo Leo, para los que de pronto no son tan habilidosos con los temas de la astrología, Leo gobierna una parte de tu vida, es inaludible, es un no, no negociable. Esto es algo que nos pasa en las cartas de todos los seres humanos. Aquí el tema es saber cuál es el área que Leo rige, porque es lo que la vida me está convocando en este fin de semana a partir de hoy, martes 9 de junio, con esta conjunción. A partir de ahora es como si Leo me estuviera pidiendo esa proyección y hacer un trabajo de valor y una introspección y permitir también que esa energía leonina, que esa pureza, esos sueños y que esa creatividad y que esos talentos tengan un valor propio, tengan un valor propio. Aquí hay una partecita que vale la pena tocar con Venus en Leo, y es que si yo no aprendo a darle el valor a mi voz, el valor a mi palabra, si yo no aprendo a valorar mis dibujos, ¿sí? A lo mejor tú eres, a lo mejor Leo, que es tan creativo, gobierna la zona, qué sé yo, de los dibujos, ¿no? Del cine, de la pintura. Entonces, si tú pintas, pero no le das valor a eso, es muy difícil que eso tenga una resonancia con los demás. De hecho, las grandes pinturas, los grandes talentos, los grandes músicos, los grandes actores, lo grande de lo que sea, lo que es visible ante el mundo, tiene un foco y una resonancia de valor o se empieza a valorar justamente porque el nacimiento así lo permite, es decir, de quien lo hace. Esto permite mucho de quien lo hace. Este comentario, Natalia, es increíble los que tienen Leo en la 2, esa energía de atraer y manifestar dinero, negocios, etcétera. También es típico que se pueda brillar mucho en esa línea muy marcada de ese Leo en casa 2. Bueno, dice por aquí Denise, Venus en Leo, arribita, y ese arribita es donde, Denise, medio cielo. Leo en casa 8, dice Patti. Uy, un Leo en casa 8 está maravilloso porque además, recordemos que Leo está abriendo como las pautas o Leo está mostrándonos unas nuevas pautas. También es la zona más expandida, es la zona más expansiva que vamos a tener últimamente, ¿no? A partir de hoy, recuerden que esto es a partir de hoy. Yo les doy las fechas oficiales de que el viernes, el sábado 13 de junio, es en este caso la entrada de Venus en Leo. Pero tratándose de que hoy está siendo expandida Venus por Júpiter, pues claramente amplía ese lugar de nuestra carta, amplía ese lugar de nuestra zona, ¿no? Esta zona leonina que pide tanto protagonismo. ¿Cómo poder entender? Esta es otra pregunta que está por acá en TikTok. ¿Cómo poder entender el protagonismo de Leo sin que se vaya al ego? ¿Sí? Estas son dos caras, dos aristas. ¿Cómo poder figurar, cómo poder poner la marca, cómo hablar de Leo? Recuerden, palabra clave. Javier, explícame Leo porque yo soy de signo Aries o yo soy de signo Piscis o yo soy de signo Capricornio, yo soy de signo Libra. ¿Cómo hago para saber cuál es el área de Leo? El área de Leo
La mejor forma, imagínate que estás en una entrevista de trabajo. Lo dijimos al inicio del live. Si sabes que estás en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu actitud? Eso es Leo. Eso es lo que pide Leo, Venus en Leo. Solo que trae esa información hacia la vida. Es como si la vida en este momento lo dijera y obviamente como si la vida en este momento lo apremiara también. ¿Puede volverse un tema muy narciso? Sí. ¿Puede volverse un tema demasiado narcisista para una persona? Sí, claro, también. Leo puede en este caso estar trabajando tantas áreas que entonces este valor propio se vuelve también como insuficiente. ¿También puede pasar? Sí. He ahí como los lados. Por acá hay otro mensaje. ¿Por qué hay que tener claro? Bueno, no es pregunta, es como una adicional. Es la luz de la linterna, dice por acá, la que te muestra el camino, no la linterna. Algo así. Eso está bonito, está lindo ese mensaje, ¿sabes? Es la luz de la linterna la que te muestra el camino, no la linterna. Muy bien. Leo rige en la casa 9. Me gusta eso. Leo en casa 5. Wow. Leo en casa 5 es una Leo en casa 5. Las personas que tienen a Leo en la casa 5 ahora que está entrando este fin de semana Venus, es un excelente momento para, eh, llenarse de casa 5 porque, ¿qué pide también Leo? Leo también nos conecta mucho con las áreas de infancia, con las partes infantiles, las partes de infancia, la parte infantil, la parte de niño, la parte de mi niña, este tema de mi niña interna, mi niño interior, de conectar con esa parte inocente. Leo también nos conecta, tiene ciertos rasgos de manejar estas áreas de la vida, donde es un excelente momento para Venus en Leo, sobre todo quienes les corresponda en la casa 5, para nutrirse y tener ese autovalor, em, ese tema bonito de estarse llenando hacia adentro y conectando toda esa energía tan fluida y que pueda salir a través de la creación y de la interpretación leonina con los demás. Claro, todo lo que pase, miren esto tan hermoso, todo lo que pase en el signo de Leo obligatoriamente tiene una resonancia con su oposición, con su opuesto complementario, que en este caso es Acuario. Entonces, Leo es un signo o todo planeta que ingrese a Leo, en este caso Venus, que lo va a hacer este sábado, tiene un principio fundamental de conectar con Acuario, de conectar con los demás, de conectar muy al ejemplo de lo que menciona Paola Capo, ¿no? Muy al ejemplo de la linterna tiene un propósito y es poner esa luz y a través de esa luz puedo ver algo. A través de esa luz puedo ver un talento, a través de esa luz puedo ver un brillo en mi vida o para hacer algo, ¿no? Entonces, Leo en la casa 5 o esta Venus en la casa 5 ahora lo que va a hacer con Leo es mostrar también cómo puedo trabajar esa resonancia o ese brillo del cual yo poseo con los demás. Leo no es un signo que trabaje solo. De hecho, Leo, ascendentes en Leo, soles en Leo, Leo, la energía leonina, lejos de lo que se cree, no le interesa la soledad. Más le interesa la soledad a Aries, más le interesa la soledad incluso a Capricornio, ¿sí? A estos signos sí les interesa más estar solos, a estos signos les interesa más como que llevársela por la suya, a estos signos sí de pronto, o a otros, Escorpio también, digamos que en esas otras líneas sí. Leo no, Leo es un signo que, por el contrario, parte del brillo y parte de la energía solar o de la luz o del arte, hablemos del talento, ¿qué busca? Pues busca ser visto, busca público, busca lo que no tiene, es decir, Acuario, busca esa parte o está buscando resonar con esa parte, en este caso que está al frente. Bueno, dice por aquí Leos, o sea que donde tengamos Javier a Leo es la zona más benéfica, podríamos decir. Sí, contestando a esta pregunta es así. Donde tengamos a Leo es como la zona más movida que vamos a tener, es el tránsito que más nos ayuda. A ver si me da chance de poner la carta. Voy a compartir la carta de, si la tengo por acá. A ver, a ver, a ver, vamos a mirar. Si me da chance de colocar la carta.
para mirar algunos datos de interés, algo que nos sirva aquí. Creo que aquí se puede ver mejor. A ver, voy a colocar la carta, centrar un poquito más. Esta carta no es la de hoy, esta carta es la carta que vamos a tener este sábado, ¿verdad? Esta carta la que nos va a ayudar como a sacar un poquito más las aristas, como es usual. Permítame, voy a colocar en este caso temas importantes que podamos ir alineando como para saber de qué va, ¿no? De qué viene un poquito. Esta es la carta del sábado, para que ustedes se ubiquen. La carta de este sábado, 13 de junio. Vamos a mirar la posición que demanda, en este caso, Leo. Aquí lo podemos tener. Voy a utilizar una flecha de color roja. Observen aquí a Venus en Leo, ¿verdad? Ya en el grado cero. Claro, esto va a pasar este sábado, lo que mencionaba ahora. Sábado 14, lo interesante es la conjunción que está haciendo hoy, porque prácticamente de la conjunción que se está manifestando ahora es la manera en la que va a entrar también, ¿no? O sea que sí podemos decir que es una Venus que viene recogiendo temas emocional, es una Venus que viene recogiendo sustancia demasiado del pasado, una sustancia muy también de lo que vengamos o algún brillo, alguna exageración. Recordemos que no es sano desde la astrología psicológica tomar un evento extremadamente como positivo sin ver la otra cara de la moneda, más tratándose de Júpiter, que es el planeta que por excelencia le corresponden los excesos. Entonces sí podríamos caer en un error, en este caso de tener como el exceso, de poner el tránsito como muy benéfico y entonces ya después va a cambiar todas las aristas o va a estar cambiando todos los temas. Bueno, acá en Instagram dice Ana María, soy Aries, no me aparece Leo en carta, ¿dónde andará? ¿Cómo que no? ¿Tienes a Leo en algún lugar de tu carta? Claro, es imposible no, es imposible que no, es imposible que no esté. Va a estar Leo en algún lugar de nuestra carta. Entonces, ¿qué pasa? Estos días, empecemos a sintetizar la información, empecemos como a apretar un poquito, a hacer el efecto embudo con todo lo que hemos hablado. Imagínense, visualicen, utilicen, hagan uso de su Neptuno en Aries. Cada uno de nosotros tenemos una entrevista el día sábado, 13 de junio. ¿Con quién es la entrevista? Con Venus en Leo. ¿Qué va a pasar en esa entrevista? Como en toda entrevista, me van a hacer una serie de preguntas. Eso va a ocurrir, recuerden, el sábado 13 de junio. Todos los seres humanos estamos siendo convocados a esa entrevista. ¿Qué me va a preguntar Venus en Leo? ¿Qué nos van a preguntar en esa entrevista de trabajo? Solo que esa entrevista de trabajo es entrevista de trabajo de vida. ¿Qué es lo que me va a preguntar Venus en Leo? ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces, utilicemos hoy martes, miércoles, jueves y viernes. Utiliza estos días de Venus conjunción Júpiter en cáncer para reconocer, ¿verdad? ¿Cuáles son tus fortalezas? Si el sábado en la entrevista de vida te preguntan eso, ¿cuáles son tus fortalezas? Mencióneme cinco. ¿Qué vas a contestar? Otra pregunta que me va a hacer Venus en Leo el sábado 13 de junio a todos los seres humanos. Cinco virtudes. Leo, Venus en Leo, ¿cuáles son tus cinco virtudes? Entonces vamos preparándonos estos días para la entrevista con Venus en Leo. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Sí? ¿Cuál es mi actitud? Venus en Leo. Si hay un tránsito astrológico que habla de actitud, es este. En esta entrevista de trabajo me van a decir, ¿cuál es la actitud que usted tiene frente a, por ejemplo, sí les resuena esta palabra cuando en una entrevista le dicen, eh, ¿cómo se mueve usted cuando está bajo una situación crítica, bajo una situación de tensión? ¿Sí? ¿Cómo resuelve usted algo que se requiere?
o que se necesita bajo presión. En una entrevista de trabajo, cuando te preguntan eso, ¿cómo resuelve usted un conflicto bajo presión? ¿Cómo es usted bajo presión? ¿Sí? ¿Cómo sale? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se administra? Esa es otra pregunta que nos va a decir Venus en Leo este sábado. ¿Cómo se mueve usted? ¿Con qué actitud se mueve usted frente a la vida? Por eso es un ejercicio maravilloso bajo presión. Gracias, Paula, bajo presión. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tú tomas bajo presión? ¿Ha tenido trabajos bajo presión? ¿Usted sabe trabajar bajo presión? En una entrevista de trabajo nos dicen eso. ¿Usted sabe trabajar bajo presión? Y nosotros contestamos. Cuarta pregunta. Este sábado, Venus en Leo, con la entrevista que nos va a hacer Venus en Leo, nos va a preguntar todo lo que pusimos en el perfil de nuestra hoja de vida. ¿Cuál es el perfil que tienes tú en tu hoja de vida? Si no se acuerda, Abraham Ward, Abraham Ward, busquen en PowerPoint, miren una hoja de vida de ustedes. Devuélvase y busque una hoja de vida de ustedes. Busque una hoja de vida suya. Y ahí en esa hoja de vida dice perfil personal. Eso es Venus en Leo. Mire usted qué tiene ahí anotado. Hagan ese ejercicio. Una que lo pueda hacer y me diga aquí, me cuente, a ver cuál es la que lo tiene la capacidad de hacerlo. Una que lo pueda decir, una que pueda decir en este caso, qué es lo que está ahí. Alguna que pueda decir. ¿Cuál de ustedes puede hacer eso? ¿Sí? Que miren su hoja de vida y diga eso. ¿Qué tiene ahí anotado? Bajo presión, ha sido mi acompañante en de muchas veces, dice por acá. ¿Qué tienen anotado en su perfil profesional, en la hoja de vida? Dígame algo de lo que usted tenga anotado en su perfil de la hoja de vida. Escriban algo que ustedes tengan. Vamos. Por ser acuariano soy un angelito. No, en serio. ¿Qué tienen anotado ahí en la hoja de vida donde dice perfil personal? ¿Qué es lo que ustedes han colocado en sus hojas de vida? Ujú. En la hoja de vida, Paola Capo. En la hoja de vida, en el perfil. Literal, cuando tú te presentas a un trabajo, a una entrevista de trabajo, tú presentas una hoja de vida. Hay una parte en la hoja de vida donde dice perfil personal. ¿Ustedes qué tienen colocado ahí donde dice perfil personal? ¿Qué han anotado? ¿Qué tienen anotado ahí en sus hojas de vida, en ese perfil? ¿Soy qué? No, esto no te creo. Yo soy luz en una hoja de vida, no creo. Mi experiencia laboral y estudios, muy bien. Ve, aquí contestó en TikTok. Mira, aquí dice médica, apartamento Santa Marta. Dice, médica con experiencia en consulta externa y manejo integral de paciente crónico. Y hay una parte donde está ese perfil personal que decimos y colocamos una cantidad de adjetivos, cualidades, ¿sí? Javier, pero si la hoja de vida hoy es el mismo de la cual resiliente, tolerante, frustración, trabajo bajo presión, todo eso es Venus en Leo. Reconocer lo que hay en mí, cómo voy formando ese perfil. Pero para que esto se ayude, en este caso, es importante mirar cómo lo hemos hecho antes para que no les juegue una mala pasada. Mira, esto que pone Andrea, con buena actitud para aprender, responsable, todo eso es Venus en Leo. Todo lo que tú pones en el perfil personal cuando presentas una hoja de vida. Asertiva, mire lo que están diciendo acá. Asertiva, flexible, diplomática, ¿sí? Polivalente, por ejemplo. eh, donde gente organiza, profesional, revela y trabajadores. Lo que también IA ayuda a formar, exacto, lo que también IA ayuda a colocar. Yo digo que soy puntual. ¿M? Eso es, eso es Venus en Leo. Todas esas cualidades, todos esos adjetivos, todo eso que nosotros vamos colocando en nuestro perfil personal, en ese perfil personal ahí estamos haciendo uso de nuestro Venus en Leo.
Soy una persona amable, carismática, alegre, con muy buena actitud, con ganas de aprender, con ganas de lo que sé, colocar mi conocimiento a disposición. Eso es Venus en Leo. Todo eso que está ahí, que te ayude para la entrevista de este sábado 13 de junio con Venus en Leo. Porque todas esas preguntas que están ahí puestas en el perfil personal de tu hoja de vida es lo que este sábado en la entrevista que nos hace el universo con Venus en Leo, el universo nos va a hacer la entrevista. ¿Quién es el entrevistador? Venus en Leo. ¿Qué preguntas nos va a hacer? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus puntos de virtud? ¿Cómo trabajas tú bajo presión? Claro, en una entrevista de trabajo contestamos obviamente alusivo a los temas laborales. Con este ejemplo que estoy poniendo es cómo respondemos ante la presión, ¿sí? De la vida, de nuestra vida. La entrevista en este caso no es con una empresa. En este caso la entrevista del sábado 13 es con el entrevistador Venus en Leo y es una entrevista acerca de nuestra vida, acerca de nuestra existencia, acerca de cómo hago uso y cómo reconozco mis fortalezas, cómo reconozco también mi zona leonina, cómo reconozco mi creatividad, cómo reconozco mis talentos, cómo reconozco mi brillo, mi energía, mi esencia y cómo la proyecto también hacia el mundo. Por eso el ejercicio se trata de ahí. Como esto a veces cuesta tanto trabajo, me apoyo de ejemplos como cuando tú presentas una hoja de vida, donde tú armas y empiezas a trabajar tu Venus en Leo para presentarte y gustar en esa entrevista de trabajo porque hay una resonancia también con el gusto. Sí, claro, esto tiene otro matiz, esto tiene otra tinta de abajo, ¿no? De cómo voy viéndome y cómo me voy presentando ante la vida con Venus en Leo. Entonces, fíjense que no es solamente el tránsito de que Venus esté en Leo, sino que al mismo tiempo nos va invitando a que debemos hacer algo con nosotros, debemos hacer algo con nuestra zona leonina. Por eso en este mandala que les comparto, recuerden que Venus adicional va a estar en un aspecto muy favorable con esa línea negra que trazo esa flecha que es Neptuno en Aries. Responsable, flexible, exacto, todo eso. ¿En qué circunstancias usted cree, maestro, que puede darse esta entrevista? En las circunstancias de la vida, como si el universo nos estuviera mostrando, ¿no? Entiendo una situación y reconozco esas cualidades. Muy bien. Bajo presión, procuro ver el problema con los ojos de la empatía y transformar desde el amor y empatía. Ionela, muy bien. Yo tengo Venus en Leo en mi carta natal casa 8. Pues de eso se trata, mis queridos amigos. Por ahí va. Qué buen ejemplo. No sé por qué, pero me tocó mi Venus en Sagitario, la recocha, algo así. Pues muy bien, ya sabemos de qué viene esta entrevista, ya sabemos de qué se trata este aspecto astrológico que es muy armónico, muy facilitador, muy sanador, muy esperanzador. Siempre hay que verlo con ese positivismo también que nos ofrece. Y esto nos lleva también a reconocer, ¿no? A reconocer dentro de nosotros o a reconocernos cuáles son las áreas y cuáles son aquellas virtudes que a lo mejor no he podido ver en mí. Por eso Venus, que es el planeta del amor, del reconocimiento y de los valores, hace su ingreso a la zona leonina, a la zona que es muy mía, a un área que me conecta mucho con lo personal, a un área de brillo que me conecta mucho con el mundo, que me conecta mucho con el trabajo cotidiano, el trabajo permanente que nosotros hacemos con otras personas también, el trabajo que hago conmigo mismo, que a veces es mucho más fácil contestarle a una empresa porque estoy buscando un trabajo, porque quiero pasar, porque quiero sí, y entonces se vuelve Venus en Leo muy desde el ego, muy egoico, ¿m? Palabras vacías o de pronto conceptos que a lo mejor ni siquiera soy eso, pero con Venus en Leo para que me den el trabajo lo pongo para mostrar Venus en Leo y pasar rápido y que me contraten. Aquí la diferencia con esta entrevista del 13 de junio es que es el universo. La entrevista es con la empresa llamada Universo, que el universo nos pregunta no porque no sepa, sino nos pregunta por Venus en Leo, a ver hasta dónde tenemos la capacidad de ser conscientes, honestos y conectar con ese amor de lo que estoy colocando en mi hoja de vida, literal, en mi vida, esas palabras tan dulces, tan cariñosas, tan románticas, de las que a veces logro alardear tanto
y de luz y de belleza y de te honro y de te amo y te precioso y te por aquí y te por allí. Y si todo ese dulce realmente es verdad, si todo ese dulce realmente está en resonancia con mi vida, si toda esa energía, todo eso que yo coloco en mi perfil personal de mi hoja de vida para un trabajo, ahora en esta entrevista de la hoja en esta entrevista con el universo, a ver si verdaderamente esto está en resonancia y está en vibración, en corazón, en Venus, en Leo conmigo. Ese es como el trabajo, digamos que esa es la razón o esa es la idea de llevar este ejemplo o de conectar con este ejemplo acerca de eso. Si verdaderamente está o cómo está funcionando, ¿no? ¿Cómo está operando esto para mí? Una cosa que queda fácil es cuando lo hago para una empresa y soy consciente de que requiero el trabajo y entonces acomodo mi perfil, leo, acomodo mi proyección a esa entrevista de trabajo, a eso que voy a hacer porque tiene un propósito egoico y demás. Pero ¿qué pasa cuando la entrevista no es con una empresa? ¿Qué pasa cuando la entrevista no es, en este caso, con un intermediario? ¿Qué pasa este sábado 13 de junio si la entrevista es con el universo mismo? Que más que pregunta porque no lo sepa es que me cuestiona, me invita a cuestionarme hasta dónde está mi Venus en Leo. Tiene un toque espiritual, tiene un toque eh, de honestidad conmigo mismo, tiene un toque de brillo, tiene un toque de magia y tiene un toque de esencia, que a veces puede ser más fácil armar un perfil personal para mostrarlo a una empresa y quedarme con la vacante, pero ¿qué pasa cuando ese perfil personal que armo no es para una empresa, para quedarme en una vacante, sino es para presentárselo a la empresa llamada vida, universo? Y esto hasta dónde vibra y hasta dónde está en resonancia y coherencia con mi zona Leo, con mi zona de brillo, de expansión. Hasta dónde las palabras no simplemente las utilizo como un perfil personal, sino que además hacen parte de un principio de mi filosofía de vida, ¿sí? Sin que se vaya a lo leonino, en una polaridad negativa. Es mucha la reflexión desde el campo de la astrología psicológica que podemos quedarnos hablando una eternidad de Venus en Leo, ¿no? Podemos quedarnos mirando mucho este tema. Maestro, se ha ganado 3 escuchas más desde mi negocio. Un abrazote, Mariela, también para tu negocio. Bendiciones con Venus en Leo. Pues a eso nos convoca. Es la entrevista más honesta de la vida. Eso es, Francisca. Es la vida entrevistándonos. Es la vida entrevistándonos y es la vida cuestionándonos y es la vida preguntándonos cómo está nuestro perfil personal, cómo lo llevo. Júpiter está sobre mi Saturno, dicen por acá, independiente. Muy bien. Gracias por su valioso tiempo, gracias por ser parte de estos live mañaneros, gracias por su bonita energía, gracias a todas, gracias a Laura, Metamorfosis, a María, gracias a Paola, Sandra, Natalia, gracias Francisca también. Gracias a ustedes, vayan preparándose estos días, les voy a estar recordando en el live de mañana, pasado mañana, voy a estar recordando que tenemos una entrevista con el universo, con nosotros mismos, con Venus en Júpiter, Venus en Leo. ¿Listo? Cuídense mucho. Un abrazote de oso para todas. Abrazote de oso para todas. Abracito, panda. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, gracias. Ya me voy, mi niña, porque tengo unas entrevistas. Tengo una entrevista no de trabajo, pero sí de lectura. Tengo consultas, entonces ya es hora. Y si no, me quedaba aquí hablando con ustedes. Un abrazote, nos vemos esta noche las que están en Astrología Viva. A propósito, las invito a que se unan a Astrología Viva. Psicología, psicología también es lo que nos invita a estos tránsitos para que ustedes lo tengan. Nos vemos esta noche a las que están en clase. Cuídense mucho, abracito.